FM 89.1, Radio Universidad. Hablando de estos temas, por supuesto, como recién estábamos contando con María, estamos en condiciones de charlar con Rocío Cóceres, la profesora Rocío Cóceres, que es coordinadora de tutores de la extensión del programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Ya tenemos en línea a nosotros para charlar a Rocío Cóceres. Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí Mauro y María te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están, Mauro y María? Un gusto. Un gusto para nosotros también charlar con vos y que estés aquí en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. ¿En dónde estás en este momento, Rocío, físicamente? En Resistencia Chaco, en mi casa. Bien, en Chaco, perfecto. Bueno, te convocamos para charlar acerca de esto, ¿no? Hablábamos al principio con María acerca de lo importante de la inclusión dentro del ámbito universitario, de cómo en distintas épocas se ha incluido a diferentes personas, ¿no? Que formaban parte de distintos colectivos, desde la diversidad, desde la posición económica, ¿no? Y en este caso también el programa Pueblos Indígenas que se está llevando a cabo ahí en la Universidad Nacional del Nordeste y que intenta integrar obviamente a los pueblos originarios. Contanos cómo es la experiencia que desarrollan allí. Bueno, sí, comenzó por resolución en el año 2010, 2011 ya tenemos los primeros estudiantes que ingresaron a diferentes unidades académicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Como mencionaba, es una política de inclusión que busca, uno de sus primeros objetivos es el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes indígenas. Actualmente tenemos 83 estudiantes que provienen de los pueblos Com, Wichí, Mocoy y Guaraní. Además, también para garantizar sería la permanencia de los estudiantes, una de las líneas de acción, aparte de las becas otorgadas a los estudiantes, es el acompañamiento en todo el trayecto de formación de tutores pares. Y estamos hablando con Rocío Cóceres, coordinadora de tutores de las extensiones del programa Pueblos Indígenas, ahí en Resistencia Chaco. ¿Y esto sucede en la Universidad Nacional del Nordeste nada más o está ampliado a diferentes universidades del país? Este programa específicamente, programa Pueblos Indígenas, es la Universidad Nacional del Nordeste. Ajá, la Universidad Nacional del Nordeste tiene la característica de ser una universidad regional, donde tenemos sedes tanto en Corrientes como en Resistencia, sería la provincia de Chaco y de Corrientes, en sus capitales. Bien. Y además tienen extensiones. Como me presentaba, yo soy coordinadora de tutores en estas extensiones, que actualmente tenemos estudiantes indígenas en las extensiones de las localidades de Pinedo, Juan José Castelli y en Formosa, en Clorinda. Y antes de este programa, ¿cómo era la asistencia a las universidades de los pueblos indígenas? Había asistencia de los estudiantes, pero obviamente al no tener estos trayectos, estos acompañamientos, hacía cada vez más dificultoso para poder lograr la permanencia y el egreso. Si bien estuvieron presentes siempre los estudiantes, esto además surge de una lucha por parte de los pueblos indígenas, que a su vez los referentes culturales están presentes también acompañando todas estas formaciones, estos trayectos de formaciones, y que están reflejados en el programa como la comisión asesora. Ellos son referentes culturales. Actualmente tenemos 3 referentes del pueblo Com, un referente del pueblo Mocoy y un referente del pueblo Wichí. Y contanos un poco a nosotros que estamos acá en el conurbano bonaerense y que muchas veces no tenemos, ¿no? la actualidad, la realidad de lo que sucede en los pueblos originarios o con las comunidades de pueblos originarios. Digo,
¿Por qué o cuál es la importancia de este programa? ¿Cómo es ese acompañamiento del que hablás que hacen para que puedan llegar a la universidad? ¿Por qué no podían llegar antes? ¿Cómo es un poco ahí la dinámica que se da dentro de los pueblos originarios para decir, hace falta este programa para que lleguen justamente a la universidad? ¿Por qué es, la razón de ser de este programa? ¿Por qué vos lo podés explicar de qué manera? Sí, principalmente pensando desde la conformación de los estados nacionales en la Argentina, en donde en materia educativa hubo un proyecto de nación, pensando allá a fines del siglo XIX, principios del XX, cómo se fue gestando todo el Estado Nacional, podemos observar que hubo un proceso político de intento de eliminación de los pueblos indígenas, y que de esta manera se vio ejecutado ese plan de acción. Por ejemplo, acá en nuestra zona, en el Chaco, vamos a tener la campaña al Desierto Verde, por ejemplo, en donde toda esa etapa de conquista, los pueblos indígenas sufrieron mucha violencia en sí, y todo eso acarreó ciertas desigualdades, principalmente desigualdades referente a lo económico, al poder acceder a la educación. Entonces todo eso se profundizó con esa idea de homogeneización de la educación, la vemos allá a principios del siglo XIX, y que hasta hoy en día podemos ir viendo cómo todavía persisten esas desigualdades que están muy marcadas, y cuestiones de discriminación, racismo, que están presentes en la sociedad. Por eso es importante y es de destacar sería estos programas en la universidad para poder lograr esa política de inclusión de años de desigualdad que vienen acarreando los pueblos indígenas. Te está escuchando, Rocío. Incorporamos a la charla también a María Braga, que la tenemos desde casa por cuestiones de protocolo aquí en la universidad, así que te saluda. Ahí está María. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto. Te escuchaba muy atentamente y me llamaban la atención en tres cuestiones. En primer lugar, la inclusión, el dar la bienvenida, el promover la asistencia de los estudiantes y las estudiantes indígenas a la universidad. Por el otro lado, algo que vos comentabas también, la permanencia, ¿no? Que puedan sostener las cursadas, que sea ameno, ¿no? Para quienes piensan desde una manera intercultural también la universidad, ¿no? Por eso pensaba no solamente la inclusión, no solamente que vengan y que estudien, sino también pensarlo en una clave de interculturalidad, ¿no? Que no solamente se invite a quienes pertenecen a los pueblos originarios a pensar desde otro lugar, sino a tener una propuesta sobre su propio pensamiento, ¿no? ¿Cómo se maneja esto en clave intercultural? Sí, precisamente justo otra de las líneas de acción, justo había quedado en esas líneas de acciones, va avanzando también en este proyecto de interculturalidad. En el año 2018, del año 2018 hasta el año 2019, se desarrolló una diplomatura Pueblos Indígenas e Interculturalidad, donde tuvimos un porcentaje importante de estudiantes indígenas. Las características de la diplomatura en la universidad son trayectos de formación en los cuales solamente se solicita el título secundario, por ejemplo, y en caso de ser mayor de 25 años, presentar el título primario. Es de destacar estas acciones también llevadas adelante por la universidad en torno a la diplomatura para lograr estos espacios, como mencionabas bien, de interculturalidad. Estuvieron presentes como profesores en la diplomatura sabios indígenas de nuestra región, para mencionar Leco Zamora, Carlos Barreto, Luis Silvestre, Carlos Martínez, no me quiero olvidar de nadie. Estuvieron presentes y inclusive estudiantes del programa Pueblos Indígenas también formaron parte
la diplomatura como cursantes. Está muy bien, porque hay que pensar esto, ¿no? Me imagino que es un gran desafío pensar cómo garantizar institucionalmente ese intercambio que no deja de ser simbólico, ¿no? Cultural y simbólico, que sea esto precisamente, un intercambio que me parece que es muy rico para todas las personas que habitan, ¿no?, la vida universitaria. Sí, inclusive, como mencionaba antes, la comisión asesora se formó, se dio sus inicios con referentes culturales, como los mencioné, Aleco Zamora, Carlos Barreto, Luis Silvestre, David García, y hoy en la actualidad ya estamos en un proceso en donde esa comisión asesora también van a formar parte dos estudiantes de la universidad, de la carrera de las diferentes carreras del programa Pueblos Indígenas, así que la comisión va a estar integrada tanto por sabios, referentes culturales, como estudiantes indígenas de la universidad, avanzando también escalón a escalón para este proyecto de la interculturalidad en la universidad. Además, cuando hablamos de interculturalidad en serio, ¿no? Porque no estamos hablando de incorporar una cultura indígena como si fuera una sola, ¿no? Contanos de qué pueblos son, ¿no? Porque imagino yo que son diferentes pueblos, no es que hay un solo pueblo que accede de esta manera a la universidad. Sí, como mencionaba anteriormente, tenemos el pueblo Com, el pueblo Huichí, el pueblo Mocoy y actualmente también al pueblo guaraní, que está ingresando este año en carreras de Corrientes, en la facultad, por ejemplo, de odontología. Tenemos estudiantes guaraníes también. Así que en esto también de lo que hablabas, de la interculturalidad, tenemos la presencia de varios pueblos indígenas. ¿Y cuáles son, perdón María, discúlpame. ¿cuáles, Sí, son te escucho. ¿cuáles son las carreras que eligen mayormente? Me interesa también saber. El mayor porcentaje de estudiantes, por ejemplo, que te puedo decir que están en la sede de Castelli, es Derecho, la carrera de abogacía. Ajá. Tenemos en la carrera de Derecho, tenemos en odontología, medicina. En sí, las grandes, el mayor porcentaje que vamos a tener son en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Derecho. En Humanidades tenemos, por ejemplo, en el profesorado de Geografía, profesorado de Historia, Educación Inicial, Ciencias de la Información. También tenemos estudiantes en la carrera de Gestión Cultural de la Facultad de Arte y Gestión Cultural. No me quiero olvidar de la Facultad de Ciencias Exactas. Tenemos estudiantes en la Facultad de... no tengo ni una mano ahora para ver todo, pero en realidad tenemos estudiantes en varias carreras de la universidad. Bien, Rocío, imagino yo, como vos decías, ¿no?, que este programa es muy amplio, es desde la inclusión para el ingreso, para sostener las carreras, para lograr los egresos, para lograr la inclusión durante las cursadas. Contanos cómo se hace para que los jóvenes y adultos que quieran ingresar en las carreras de grado se sientan incentivados, incentivadas, si hay becas, cómo se logra captar, ¿no?, a estos pueblos para ingresar a la universidad. Sí, también es un trabajo que se hace a través del programa, con los referentes culturales. Bueno, antes de la pandemia, obviamente, nos encargábamos de ir a escuelas ubicadas en el interior a difundir el programa, presentando todas las líneas de acción del programa, a escuelas también cercanas acá en la localidad de Resistencia. El año pasado, en torno al formato virtual, fue mucho más complicado poder acceder a la mayor cantidad de estudiantes como lo veníamos haciendo en la normalidad, pero estuvimos trabajando con el Departamento de Orientación Vocacional de la universidad, articulando con orientación vocacional, pudiendo hacer esta difusión del programa y también a través de diferentes spots publicitarios del programa. Pero la mayor riqueza en sí de estas estrategias de difusión es cuando vamos al territorio, donde nos acompañan los referentes y podemos charlar inclusive con las familias. Se convocan a veces en los centros comunitarios o en las escuelas, nos juntamos, nos reunimos y estamos en todo momento
comentando cuáles son las líneas de acción. Perfecto, Rocío. Muy Por bien, mi parte, Rocío. gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Rocío Cóceres, coordinadora de tutores de las extensiones del programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste, allí en Resistencia Chaco. Rocío, un placer para nosotros charlar con vos y un saludo para ustedes y para toda la comunidad allí. Bueno, muchas gracias. Un saludo de acá de toda la comunidad también. Bueno, gracias. Un abrazo. Estaremos en contacto con la profesora Dale. Rocío Cóceres. Estamos en contacto. Chau, chau. Hasta la próxima, un gusto. Ahí estaba, desde la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, interesante, ¿no? Toda la cuestión que tiene que ver, por supuesto, como siempre charlamos en el programa con María, cuestiones de inclusión, de diversidad y a veces, ¿no? Los pueblos que han sido tan marginados como pueblos originarios, bueno, ella contaba, ¿no? De las intenciones de los gobiernos durante mucho tiempo de extinguirlos directamente o de invisibilizarlos. Y bueno, realmente este llamado a la inclusión y a que por supuesto puedan desarrollarse en una carrera universitaria, me interesaba ahí conocer qué tipo de rubro elegían, porque me parece interesante conocerlo, ¿no? Mirá, sí. Abogacía era el que más... o por lo menos que ella se acordaba las carreras. Y no es casual, Mauro. No es por casual, eso, no es la casual. pelea por los derechos es enorme. Y bueno, por eso al principio yo te comentaba que hay una actualización de la Ley de Educación Superior impulsada por el Poder Ejecutivo y se busca que esa ley, hay muchos colectivos referentes del ámbito académico, especialistas y demás, que se busca que garantice también los derechos de las poblaciones indígenas. Y no nos olvidemos también, Mauro, de las afrodescendientes, porque también hay mucha población afrodescendiente que está excluida en cuanto a su identidad de lo que tiene que ver con los contenidos, con lo simbólico, ¿no? Que es lo que hablábamos antes con Rocío. Totalmente, totalmente. Y también hay algún asterisco para las carreras de salud, que son otra también situación complicada que viven muchas veces los pueblos originarios cuando no hay un sistema de salud cercano. Y por otro lado, otra de las que dijo que también me quedó ahí, cuestiones de las ciencias de humanidades, ¿no? Geografía, historia, que también esa conexión con la naturaleza. Así que, bueno, interesantísimo charlar hoy con Rocío Cóceres desde la Universidad Nacional del Nordeste y este programa para incluir justamente a pueblos indígenas dentro del ámbito universitario. Y lo de la historia, Mauro, que vos decías recién, es importante porque no es, bueno, a ver, vos sentate acá y yo te voy a enseñar la historia sobre tu tierra. No, la interculturalidad precisamente pasa por ahí y debe ser muy complejo desde lo programático, ¿no? Tener un alumno, una alumna de un pueblo originario en una universidad estudiando historia y desde dónde se la contás, ¿no? Es un gran desafío. 43 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Dice Manu que seguimos de la siguiente manera. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.